Hola, buenas para todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jairo Andrés Beltrán, eh, soy coaching financiero y hoy les vengo a traer un pequeño video acerca de sistemas de creencias. Bueno, pues aquí me presento, como les dije, mi nombre es Jairo Andrés Beltrán, tengo 32 años, soy emprendedor, de profesión soy ingeniero. Soy obstinado y empedernido con mis metas. Cada vez que me pongo una meta no quedo tranquilo hasta que la consigo. Soy un apasionado de la gerencia de proyectos y uno de mis hobbies o el favorito es el ciclismo. Y hace poco realmente con, llevo más o menos 2 años en este tema del coaching, leyendo muchos libros, educándome a mí mismo, invirtiendo en mí mismo. Encontré que finalmente mi propósito es ayudar a los emprendedores a alcanzar su máximo potencial profesional y su libertad financiera. Eso es algo que cada vez que pueda impactar positivamente hacia las personas en estos temas, estaré muy agradecido con Dios y con el universo. Bueno, entonces, referente a nuestro tema, ¿qué son las creencias mentales? Entonces, las creencias mentales se refieren a todas esas creencias que nos han inculcado desde pequeños, o por cosas que hemos visto, por cosas que hemos bebido, por cosas que hemos escuchado. Generalmente, pues existen dos tipos de creencias mentales, las bloqueantes y las potencializadoras. Las bloqueantes son las que evitan que tú logres cosas o hagas cosas, y las potencializadoras al contrario, hacen que tú hagas las cosas. Pero también existen creencias que nosotros mismos nos ponemos y esos son los a los que se llaman generalmente paradigmas mentales. Por ejemplo, o les voy a nombrar diferentes ejemplos de las bloqueantes. Hay un ejemplo, es, el más común es no puedo pagarme eso. Otro muy común es que el dinero es malo. Y esa me parece que es una de las peores porque es la que nos hace pensar o la que bloquea dentro de nuestro cerebro la generación de ideas para poder crear dinero o para poder crear negocios o sistemas que nos permitan ganar dinero. Una que escuchamos o muy particularmente aquí en Colombia, en mi país, es que el dinero no crece en los árboles y esto trae un mensaje subliminal internamente en donde que el dinero no es fácil de conseguir. Entonces eso nuevamente nos crea un paradigma mental o una creencia mental que el dinero es difícil de conseguir y por eso nuevamente les digo, eso genera bloqueo en nuestro cerebro que evita la generación de nuevas ideas o que generemos esfuerzos para poder conseguir ese dinero que nos puede ayudar a tener una mejor vida. Yo siempre he dicho que el dinero no es el fin, sino el dinero es una herramienta que tenemos para conseguir nuestro fin o nuestros deseos. Otro ejemplo es que hacer eso es imposible o difícil. Y esta me parece que es una de las más peligrosas porque la palabra imposible o la palabra difícil genera un bloqueo inmediato en nuestro cerebro, que es cuando no podemos, no sé, pasar el semestre, no podemos lograr entregar un trabajo en cierta fecha. Siempre que decimos imposible o difícil, de una vez estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro en donde no lo vas a lograr, no vas a poder hacerlo. Y eso pasa mucho, infortunadamente, pues está inculcada dentro de nuestra mentalidad latina. Dentro de la mentalidad latina es generalmente es de que si yo soy el primero en hacerlo o si nadie lo ha podido hacer, yo porque sí te puedo hacerlo, en vez de pensar de que si nadie lo ha hecho, yo porque no voy a hacer, no soy el primero que lo puede hacer. Entonces esos son el tipo de creencias mentales que debemos empezar a borrar o sacar de nuestro cerebro. Y existen o conozco un método muy efectivo que lo uso personalmente. Particularmente aquí les quiero mostrar que esto es lo que creemos, es una creencia muy común que pensamos que primero debemos tener para poder hacer y para luego ser. Ser. Entonces aquí viene el ejemplo de, por ejemplo, primero tengo que tener dinero para poder hacer muchos viajes y ser una persona muy reconocida. Entonces, realmente esta creencia está al revés.
lo que primero debemos es ser para poder hacer y finalmente tener. Entonces, no, volviendo nuevamente al ejemplo, debemos ser ricos o prósperos, en lo que significa es que debemos tener mentalidad de rico para poder realmente después ser una persona rica y después tener las cosas que tiene una persona con dinero. Entonces eso es muy importante, que debemos cambiar este paradigma dentro de nuestro cerebro. Primero debemos ser, primero debemos creer eso dentro de nosotros, porque si no lo creemos primero, nunca lo vamos a tomar acción para finalmente poder tener las cosas que queremos. Entonces aquí viene cómo hacer una reprogramación de nuestro cerebro. Generalmente nuestro cerebro funciona de esta manera. Tenemos unos pensamientos que generan unas palabras, esas palabras generan acciones, esas acciones generan unos hábitos, esos hábitos generan un carácter y finalmente se vuelven un hábito de vida o algo particular en tu vida. Entonces cuando quieras hacer algo, primero debes pensar que lo puedes lograr. Cuando una vez lo mentalices, lo centralices dentro de tu cerebro, empieza a hablarlo. Aquí es donde entra el poder de las afirmaciones, donde tú dices yo puedo lograrlo, yo voy a conseguir eso en tal fecha, quiero esta meta para tal fecha. Siempre primero mentalízalo y después nómbralo de tal manera que se quede grabado en tu cerebro. Una vez lo empiezas a nombrar, debes generar acciones. En el proceso en que haces esas palabras, debes crear estrategias en donde creas esas acciones que vas a lograr, que te va a llevar a tu meta. Si tú haces mucho esas acciones, créeme que se vuelven un hábito. La base de los hábitos es la consistencia. Eh, Hay una vez escuché a un speaker que decía, si tú te comes una hamburguesa al mes o una hamburguesa cada 3 meses, pues eso no va a definir en tus resultados. Con comerte una hamburguesa mensual o una hamburguesa cada 3 meses, pues no vas a subir de peso y no se va a volver un hábito alimenticio o un mal hábito alimenticio. Pero si tú te comes una hamburguesa diaria, eso sí va a repercutir en tus resultados. Lo más seguro es que subas de peso y lo más seguro es que ese mal hábito de comer hamburguesa diario se te vuelve un hábito que ya es necesario para ti comerte una hamburguesa diaria. Lo mismo pasa con el cigarrillo, lo mismo pasa con el licor, todo este tipo de cosas. Entonces, como les decía, cuando tomas acción reiteradamente, esa, ese buen hábito pues se vuelve un hábito, y cuando tú ya lo vuelves un hábito, entras dentro de tu carácter. Hay personas, por ejemplo, que no pueden salir de la casa sin tender la cama. Ese soy yo, por ejemplo. Para mí eso ya es un hábito y ya está dentro de mi carácter. ¿Por qué? Porque me levanto y lo primero que hago es eso. ¿Y por qué entra dentro de mi carácter? Porque si no lo hago, de una vez me genera un conflicto interno en donde, oiga, mucho desordenado, hay que hacerlo. Entonces eso es lo importante, y ese carácter se vuelve algo bueno de tu vida, claro, siempre y cuando el hábito sea algo positivo. Entonces, nuevamente les digo, la clave para reprogramar nuestro cerebro es mentalizar ese pensamiento positivo o esa idea que tengas o esa meta que tengas. Luego vuélvelo palabras, lo voy a lograr. Siempre hablando en positivo. Mientras piensas que lo vas a lograr, piensa cómo lo vas a lograr, cuáles son las acciones que tienes que hacer para poderlo lograr y empiezas a hacerlas. Y si son diarias, acciones diarias, créeme que se te vuelve un hábito que después entra dentro de tu carácter y eso mejora tu vida. Bueno, entonces este era el primer video que quería hacerles. Es muy corto, muy pequeño, pero me encantó hacerlo. Cualquier cosa, pues ahí están mis datos de contacto. Me pueden contactar por Facebook en mi fanpage, que es Jairo Beltrán Coaching, en mi Twitter, que es Ingeniero Japs, que son las siglas de mi nombre, o me pueden escribir a mi correo contacto @jairobeltran.com. También tengo el dominio www.jairobeltran.com, pero estoy en el proceso de construcción de la página. Entonces, una vez la tenga activa, les estaré avisando.
Muchas gracias por escucharme y nada, que tengan un excelente día y recuerden, la clave siempre es ser positivo. Y si te gustó este video, pues compártelo en tu muro o con tus amigos, porque recuerda que compartir es vivir. Muchas gracias.